de todo quiero dar gracias al pastor por haberme invitado el día de hoy para traer el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta semana me preguntaba, en esta semana iba meditando qué podría enseñar, qué podría ilustrar de la palabra de nuestro Dios. Entonces, el día jueves, ¿ya? Tuve una asistencia técnica en el distrito de Aco, pertenece a la provincia de Concepción. Y de pronto, estando en el lugar donde se iba a darse esa asistencia técnica, me senté en un patio muy grande, me senté y vi al cielo, por cierto, un cielo muy azul, con aire bastante puro. Y de pronto vi como una nube se movía. Aún no entendía cuál era el propósito, pues, ¿no? Y después seguí mirando arriba y la nube se acercó un poco más. Y recibí una llamada de mi esposa. Y me dijo: Roberto, esto está pasando y posiblemente ahora tengo una plaza donde pueda postular. Dije: amén, gloria a Dios. Y sí que Él responde oraciones. Y entonces de alguna manera lo tomé como una señal, ¿ya? Una señal de nuestro Dios para este momento. Nosotros, estimados y queridos hermanos, vivimos viendo señales a cada momento. Cuando, por ejemplo, nosotros, las personas que manejamos, vemos señales de tránsito, ¿ya? No voltear a la derecha, no voltear a la izquierda, por ejemplo, pararnos en una línea de cebra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si faltamos a la regla, a esa norma? Pues puede haber un accidente, ¿correcto? Hermano, usted me decía algo, ¿qué pasaría? Un accidente de tránsito, algo incorrecto, ¿no? Entonces, una sanción administrativa y posiblemente hasta un proceso penal, ¿no? Y yo me podía pensar, nosotros vivimos en un mundo de señales. Por ejemplo, hace 4 años atrás había signos y síntomas y señales por los cuales tú también tenías COVID. Por ejemplo, no podías oler bien, tenías fiebre y había muchos indicadores por el cual tú tenías COVID, ¿cierto? Pero cuando se hacían los análisis había ciertas situaciones que podías tener los síntomas, pero tampoco no podías tener COVID. Entonces eso se llama falso positivo. O sea que posiblemente tenías COVID, pero no lo tenía. Y así yo me puse a pensar, ¿cuántas señales tenemos en este tiempo que nos anuncian algo? Por ejemplo, viendo la dinámica de manejar un carro. Cuando comienzan a aparecer, digamos, en el carro, ciertas luces que se encienden son señales que tu carro se va a malograr. O también hay ciertas señales, las amas de casa, las señoras que cocinan acá, que sienten que la comida se va a quemar, por ejemplo. Se está oliendo, es una señal. O el humo que sale es una señal. Entonces, viendo esta situación, queridos hermanos, vamos a tratar el día de hoy lo siguiente: las señales antes de la venida de Cristo. Las señales antes de la venida de Cristo. En el mundo cristiano, esto se lleva en un curso que se llama escatología. La escatología nos va a enseñar qué señales son de los últimos tiempos para que Jesucristo venga aquí a la tierra y se lleve a sus hijos. Y después vamos a tener tiempos en los cuales se van a manifestar ciertas situaciones. Pero hoy día vamos a hablar de estas señales antes de la venida de Cristo. Pero antes que comencemos este mensaje, ¿cuántos de ustedes están armados a ver en esta mañana? Levanten la mano. Armados, ¿ah? Amén, sus Biblias. Hay que jalón de oreja para los que no han traído su Biblia, porque ¿cómo vas a andar a ver el querido hermano, hermana desarmado en la calle? ¿Cómo vas a andar desarmado? Posiblemente tú estás sentado en un parque comiéndote un helado y de pronto se va a aparecerse alguien que te va a decir algo que no es correcto mediante Dios. ¿Cómo defiendes tu fe? Si tienes la palabra aquí en tu cabeza, genial. Pero también tenemos nuestra arma, que es de doble filo, que es la Biblia. Por lo cual ahora desde este día te invoco que andes armado para todo lugar. Y la Biblia ahora hay para todo modelo, para todo bolsillo, para todo tamaño. Desde muy pequeñitos, que son los Nuevos Testamentos, que nos regalan los Gedeones, hasta tenemos pues Biblias de estudio grande. Tú decides cómo vas armado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas señales antes de la venida de Cristo?
Cuando yo me puse a meditar en esta porción de la palabra de Dios, me sentí confrontado como cristiano. Porque cuando tú tratas escatología y ves las señales que van a venir al futuro, tú te muestras frente a un espejo y te preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo como cristiano aquí en la tierra? Entonces, para comenzar, vamos a tener dos textos para poder trabajar. El texto base principal que está en Mateo 24, del 3 al 14, y el texto de apoyo que es en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Todavía no lo vamos a buscar, ¿ok? Todavía no, porque lo vamos a ir viendo parte por parte. Pero sí quiero que me prestes mucha atención. Y si tú notas que tu hermano del costado se está durmiendo, con cariño le dices, Dios te ama. Y lo despiertas, ¿ya? ¿Qué vas a hacer, hermano? Y lo despiertas, ¿ya? Y caso contrario, si no le avisas al pastor que está aquí sentado para que vea tu rato y lo reprenda, ¿ya? Si no quiere despertarse, ¿ya? Muy bien. Comenzamos. Entonces, el primer principio que vamos a ver es el principio de dolores, que está en Mateo 24, como referí, del 4 al 8. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Mayormente, cuando una mujer va a ser mamá. Se refiere que cuando una mamá va a dar a parto, tiene grados de dilatación, desde el 1 hasta el 10. Y el dolor comienza a crecer de manera exponencial y progresiva. De menos a más. Hasta que al final, en el estadio número 10, nace el bebé. Entonces, en el primer principio que vamos a tratar en esta mañana, es el principio de dolores, establecido en la palabra de Dios. Y también quiero darte, por favor, antes de empezar, otra recomendación. Pon tu celular en vibrador, por favor, ¿ya? Para que tu hermano que esté al costado, de pronto, ¡pum!, se desconecta. Sabemos que es muy importante posiblemente la llamada de la llamada que se están haciendo, pero por favor, en vibrador, ¿ya? Correcto. Principio de dolores, Mateo capítulo 24, versos del 4 al 8. El primer principio de dolores, y te voy a buscar que leas Mateo 24, verso 5, nos va a hablar de algo que está sucediendo en este tiempo. Que van a aparecer falsos cristianos y engañadores espirituales. ¿Qué nos dice a ver Mateo capítulo 24, verso 5? Dice la palabra de Dios, aquí tengo la versión Reina Valera, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez voy a leer y quiero que me prestes atención. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La escatología nos habla de estos elementos en los últimos tiempos. Yo recuerdo que hace unos 10 años o 15 años atrás, se levantó un líder aquí en Perú que formó hasta un partido político. Muy bien. Y es más, en la época de pandemia tuvo gran mayoría en el Congreso. Increíble, ¿eh? Porque nadie apostaba por ese partido político. Se levantó esta persona apellidada Ataucusi Gamonal, miembro de una secta que le llamaba la Organización Universal, FREPAP. ¿Qué pasaba con este líder? Esta persona aseguró que había sido enviado por Dios, se atribuyó a ser el Mesías y como tal tuvo muchos seguidores. Tanto así que en el año de la pandemia, si ustedes se acordarán, votaron muchas personas y hubo una mayoría representante de congresistas de ese partido en esa institución del Estado. Pero ¿qué sucede con este falso Mesías? Porque hay que decirlo con nombre y letra, que él creía y dio su doctrina a las personas para que creyeran que todavía estaban viviendo en el Pentateuco, que no había redención de pecado, que todavía había que vivir haciendo sacrificios. Y se han hecho grandes comunidades, y es más, hasta la fecha todavía siguen vigentes.
Pero ya Atahualpa falleció y en su velorio, en su entierro, esperaron que dentro de 3 días resucitara, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios. Y no lo hizo. Y quedó ahí. Pero ahora su hijo se denomina también lo mismo. Y por lo tanto sigue esta ola de engaño y de mentira. En el verso 5, la palabra de Dios nos advierte de estos falsos cristianos y engañadores espirituales. No solamente de los falsos mesías, también de las falsas doctrinas, estimados hermanos. Mayormente yo cuando vengo de mi trabajo a veces me bajo a comprar alguna situación en un centro comercial cercano a mi casa y paso por un parque. Y siempre en las noches hay personas que hablan de una diosa madre. Siempre. Y te dicen, ¿no? ¿Sabías que Dios también es mujer? Pero para ello, como yo te digo, tienes que estar con tu espada en la mano. Porque si no estás armado, ¿cómo vas a combatir? ¿Cómo vas a combatir? ¿Cómo vas a luchar? Por eso Dios nos ha dado su palabra en este tiempo. Entonces, las falsas doctrinas también se están apoderando a nivel mundial. Y no solamente es ahora. Recordemos que desde la década de los 70, 60, se van haciendo nuevas olas, nuevas doctrinas, pero que son engañadoras, queridos hermanos. Hay personas que vienen en el nombre de Dios a hacer sanación, pero ¿cuál es la particularidad? Y quiero que me prestes atención, que cuando lo anuncian, se anuncian en nombre propio y en ningún momento dicen que van a hablar de la palabra de Dios. Y quiero que tomes bastante precaución a quienes estás siguiendo, a quienes estás oyendo. Porque como dice una vez más en Mateo 24:5, van a venir a engañarte. Y eso es un principio de dolor. ¿Qué más? Aumento del engaño religioso. Te van a hacer creer que lo que dicen esos, entre comillas, no líderes enviados por Dios es cierto y vas a caer en lo que dicen. Pero aquí no estamos hablando de convicción, estamos hablando de una persona que es adepta. ¿Qué es adepta? Es alguien que sigue sin mirar las consecuencias. Queridos hermanos, esto lo que estamos tratando es algo que está pasando, sí, en nuestro tiempo. Entonces, puede ser un principio de dolor. Segundo, guerras y rumores de guerras. Versos 6 y 7a. Dice lo siguiente, verso 6. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Repito, aquí dice en Mateo capítulo 24, verso 6, al final, pero aún no es el fin. Verso 7a, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sí, sí, hay rumores de guerra. Actualmente Rusia y Ucrania están en guerra. Actualmente en nuestra selva de nuestro país hay una guerra, aunque muchos digan que no, contra los terroristas, ideologías, etc. Y dicen, ¿no?, que se va a levantarse nación contra nación. Medio Oriente, en la franja de Gaza, hay un conflicto entre Israel y Palestina. Sí, pero recuerden, como dice la palabra de Dios, al final del verso 6, pero aún no es el fin. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, investigando estas situaciones, aparecían las famosas profecías de ciertos personajes que se habían levantado, como Nostradamus, Baba Vanga, aunque suena gracioso ese nombre, y decían que el año 2020 el mundo se iba a acabar por una destrucción nuclear. Estamos 2024, me parece, 25, y estamos vivos. O sea, estamos vivos porque la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir, queridos hermanos. Porque tú puedes escuchar, entre comillas, a profetas diciendo cosas,
Pero, ¿qué más profecía que nuestra palabra de Dios? Esta es nuestra profecía. Esta es nuestra verdad y nadie la tiene que pisotear ni utilizar, porque esta es nuestra verdad, queridos hermanos. Entonces, cuando alguien te diga que hay guerras, conflictos ideológicos, que ya nos morimos, mentira. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo y cómo y dónde, pero todavía no es el momento ni el tiempo. Tercer principio de dolor: hambres, pestes y terremotos. Verso 7, que dice, verso 7b, y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es muy cierto que hace 4 años atrás hemos pasado por una gran pandemia, que es el COVID, y estamos vivos y el mundo no se ha terminado. Hace mucho tiempo atrás, la gripe española, que mató más que el doble de personas que murieron del COVID, y estamos vivos. Terremotos, ha habido grandes movimientos sísmicos, y sí van a seguir habiendo, pero queridos hermanos, aún no es el tiempo de nuestro Dios, pero sí son principios de dolores. Es como la mujer, la mamá que va a dar a luz, que poco a poco va a crecer su vientre y un día va a dar a luz, pero todavía no es el fin, queridos hermanos, ¿ok? Pero todavía no es el fin, porque solamente nuestro Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Y es más, dice la palabra de Dios, que no sabe tampoco el Hijo ni el Espíritu Santo, solamente lo sabe el Padre. El Padre ordena, y si Él quiere, dentro de 5 segundos, nos vamos. O como también dentro de 80 años. O 1000, quién sabe. Entonces, principio de dolores. Segundo principio, y para esto, antes que pase, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia, queridos hermanos? Tú, iglesia, debes reconocer los dolores de parto como alertas del reloj profético de Dios, porque Él es el único que puede dar esta profecía, no otra persona. Porque como dice la palabra, se van a levantar falsos profetas. Pero hoy día, la única profecía que tenemos que hacer caso es esta, la palabra de Dios. ¿Quieres comenzar a leer más profecía? Lee el libro de Daniel. Pero para ello pide bastante iluminación de Dios. ¿Ok? Segundo, la apostasía y la manifestación del inicuo. Para eso vamos a ir al segundo libro de Tesalonicenses. ¿Ya? Vamos a buscar en esta Biblia el segundo libro de Tesalonicenses. Porque lo que está pasando en nuestro mundo es que dentro de nuestra iglesia, dentro de las congregaciones, está ingresando lo que es la apostasía y la manifestación del inicuo. Por lo tanto, ¿a qué se dice? ¿Qué se refiere como apostasía? Es quienes digan o reniegan de su fe. Antes muy cristiano, muy evangélico, pero ahora reniegas de tu fe. Niegas tu fe. ¿Y qué es el inicuo? Se refiere a todo lo que es injusto o malvado. Inicuo, todo lo que es injusto o malvado. Comencemos a trabajar este punto. En primera instancia, va a haber en nuestras iglesias, como parte de esta revelación o profecía, lo que es la apostasía de la fe. ¿A qué se refiere con esta situación? Vamos al verso 3, ¿ya? Vamos al verso 3 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué dice? Escucha claramente. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una vez más lo voy a leer. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado e hijo
de perdición. ¿Esta señal a qué se refiere? Que muchas veces en la iglesia va a haber un enfrentamiento doctrinal entre nosotros y un enfriamiento doctrinal. Antes eras la persona que, sí, pastor, vamos a ir a hacer misiones, vamos a ir a predicar, vamos a ir a ayudar a los que están en las cárceles, vamos. Pero después el pastor va a llamar y nadie va a venir. El pastor va a decir, queremos hacer tal misión, nadie va a venir. Vamos a levantar, por ejemplo, ministerios, nadie se apunta a los ministerios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que va a haber un enfriamiento doctrinal. Vas a creer que lo que tú crees ya no es correcto, ya no es sólido en ti. Y vas a estar cayendo poco a poco. Hasta que un día ya no vas a venir a la iglesia. Y vas a decir, bueno, mejor me regreso otra vez a donde vine, de donde vine. Y queda ahí el asunto. ¿Qué más? Va a haber una secularización de la iglesia. ¿Qué significa esa situación? La secularización, estimados hermanos, es una cosmovisión o principio político que separa la religión de los ámbitos existentes de la existencia humana. ¿Qué quiere decir? Que nuestra voz en cualquier ámbito del Estado ya no va a ser tomada. Pero Dios es tan bueno, que en este tiempo tenemos un congresista cristiano que está haciendo leyes que están respaldando el derecho a la familia, que están respaldando el derecho al género que Dios ha creado. Hace tiempo ustedes se recordaban que tal congresista, que no voy a mencionar, llevó a personas con distorsiones en su identidad sexual al Congreso. ¿Se acuerdan? Pues este congresista ahora lo puso bien claro, que un baño es para varón y otro baño es para mujer. Punto. Pero Dios tiene tal misericordia que a pesar que muchas veces nosotros como cristianos no estamos inmiscuidos en la sociedad, Dios lo hace. Y ahora esta situación de la unión civil sigue luchando este pastor dentro de la iglesia. Y sabemos que el pueblo de Dios va a responder y va a decir que no, porque eso no es bíblico. Solamente hay dos géneros, varón y mujer, por creación divina y punto. Ahora, si me quieren llamar de alguna manera, pues conservador, si me quieren llamar de alguna mente, yo qué sé, no, ese término no, pastor, me quieren llamar conservador, anticuado, como quieran llevar. Si yo soy así es porque gracias a Dios me puso las ideas claras y siempre tiene que ver así. Entonces, yo te pregunto y quiero que me respondas como cristiano. En este tiempo, ¿tú te sientes enfriado enfriado espiritualmente? ¿Te sientes frío espiritualmente? ¿Te sientes? Tú como cristiano te manifiestas ante la sociedad y ayudas a contribuir en situaciones dentro donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, con tu familia, en un ámbito laboral, gerencial, ¿lo estás haciendo? Respóndete tú mismo. Porque recuerden, tú me puedes decir que sí, pero cuando estés arriba vas a hablar con el jefe y él tiene en un libro de la vida todo lo que has hecho. Entonces, queridos hermanos, otro síntoma, otro signo es que va a haber apostasía de la fe. Y últimamente sí hay ciertas personas que apuestan por la fe. Están haciendo este proceso aquí en nuestro mundo, en Huancayo. Pero yo te doy una estrategia. En vez que la apuntes, ora por él. Ora para que retorne a los pies de su Dios, de Jesucristo. Como dijo un momento mi esposa en la mañana, Jesús está ahí y Él no va a despreciar a nadie. Y depende de ti si te acercas por fe o te alejas con tus propias ideas, porque de ti depende. Entonces, ante esta situación que estamos viendo, ya, como apostasía, hemos referido que tienes que estar
caliente, digamos así, doctrinalmente. Pastor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién llevamos ayuda? ¿Qué ministerio armamos? ¿A qué ministerio quiero que yo le apoye? Porque así estamos trabajando fluidamente dentro de la iglesia. Y como parte final ante este punto, tú como cristiano tienes que mostrar tu fe en tu ámbito. Porque el cristiano no tiene que estar en su caparazón. O también no tiene que estar juzgando. No, yo soy cristiano y cómo voy a ir a ese lugar donde mis compañeros toman, se emborrachan, etc. Recuerden que Jesucristo empleaba todo tiempo y momento para evangelizar. Si recordar, su primer milagro fue en las bodas de Canaán y proveyendo vino. Imagínense, ¿eh? Y después sucesivamente hizo otros milagros. Siguiente punto. La manifestación del hombre del pecado. Verso 4. La manifestación del hombre del pecado. Estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. A ver, ¿qué dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4? Dice la palabra de Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra vez, el cual, este hombre de pecado, se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por tanto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Queridos hermanos, el anticristo se opondrá a todo lo que se llama Dios, pero se refiere que cuando venga este personaje aquí a la tierra, va a ser alguien que en primera instancia nos lleve a paz, que nos lleve a que todas podamos pulir nuestras diferencias como naciones, como Estado. Si hay guerra, él va a decir, un momento, tenemos que conversar y va a haber paz. Pero su fin es engañar. ¿Y saben qué? Se va a sentarse como Dios en el templo. ¿Y saben lo que va a pasar? Dicen algunos especialistas en este ámbito que se va otra vez a levantar el templo de David. Lo van a reconstruir. Y esto va a ser donde fue destruido. ¿Dónde está el templo de David, queridos hermanos, por historia bíblica? A ver. En Jerusalén, en Israel. Y van a edificar, y ese hombre se va a sentarse ahí. Se va a creer Dios, pero no es Dios. La comunidad judía, queridos hermanos, cada vez que nace un varón, se comunican mundialmente. ¿Qué quiere decir? Si aquí en Huancayo tenemos una comunidad judía, de pronto de una de esas comunidades nace un varón, inmediatamente llama, digamos, a su líder, ¿ya? Y lo comunica a nivel mundial. Porque posiblemente, y está casi afirmado, que de esa comunidad va a nacer el anticristo. De la comunidad judía, del pueblo de Dios, comillas, por si acaso, pueblo de Dios. Entonces, cuando escuchemos esa situación, posiblemente estemos enterados que el anticristo ya está en la tierra. Aunque hay varios anticristos en este tiempo, o sea, pero no son tan relevantes como esta figura, porque tenemos líderes sociales, políticos, hasta religiosos, que niegan a Dios de una manera fáctica. Pero esta persona no va a negar, va a unir, va a consensuar, va a llamar a la paz. Pues el fin que va a tener es que esta persona va a ser el hombre del pecado. Muy bien. Siguiente punto. Y por último, en este momento, va a haber una restricción
y revelación final. Y por esto estamos en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el verso del 6 al 8. A ver qué nos dice. Versos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios y escucha atentamente. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, estamos hablando inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Queridos hermanos, para comprender esta situación, el Espíritu Santo en la iglesia va a restringir al inicuo, le va a decir: alto, tú no eres lo que dices. ¿Y esto cuándo se va a llevar? Será destruido cuando Cristo venga a la tierra y Él nos va a arrebatar, nos va a llevar. Amén, hermanos. No sé si los estoy asustando, no se les estoy poniendo en autos o los estoy previniendo, porque toda esta situación va a pasar. Va a venir el anticristo y te va a poner muchas cosas entre comillas claras, verdaderas, pero su fin, lo que él necesita es engañar a la iglesia, engañar a los creyentes, y muchos creyentes lo van a seguir. Pero el Espíritu Santo en la iglesia, que eres tú, va a restringir, te va a iluminar, te va a decirte: no, eso no es correcto, él no es lo adecuado, él nos va a engañar. Por eso es muy necesario que tú con tu espada siempre estés preparando, leyéndote, informándote, analizando, para que cuando llegue ese momento, como te digo, puede pasar en un lapso de 10 años o de 5. Si no te puedes preparar ahora, puedes estar cayendo en ese error. Pero si tú tienes el Espíritu Santo establecido en ti, Él te va a guiar. Y cuando venga Jesucristo en su segunda venida, va a ser destruido, porque Cristo con su gloria te va a llevar, te va a arrebatar, y el mal se va a destruir. Otro símbolo y otro signo que vamos a seguir. Tercero, van a haber también señales espirituales y misionales. Y para ello vamos a retroceder a Mateo, ¿ya? Mateo capítulo 24, versos del 9 al 14. Yo te voy a decir qué versículo lees, ¿ya? Las señales espirituales y misionales. Estamos hablando de señales antes de la venida de Cristo, y quiero que me prestes mucha atención. Para ver este proceso, como tercer punto, va a haber una persecución global a la iglesia. Mateo capítulo 24, versos del 9 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Alguna vez referí que en los países, por ejemplo, de Medio Oriente, como en la India, los países islámicos, y también en Corea del Norte, y otros que tienen su religión o su creencia bien afirmada, que no es cristiana, matan a los misioneros en este tiempo. Y aquí también en el Perú. Pero aquí no los matan con armas, pues. Aquí los matan con la indiferencia. Aquí los matan sin entender el propósito de ser cristiano. Y es más, nos tachan hasta de locos. Yo conocía, cuando tenía un promedio de 15 años, un hermanito que se paraba así con su Biblia, solamente a leer su Biblia,
al lado de la Universidad del Centro. Y todos le decían que era un loco. Pero gracias a Dios, y yo sé que en este momento, porque ya falleció, debe estar en la gloria, con todo lo que es Dios con él. Así es que, como una tercera señal, es que la iglesia va a ser perseguida, pero no como ahora. Esta persecución va a ser más cruel, más específica. Va a ser una persecución donde tú vas a tener que elegir hasta para comer por tu creencia. El odio hacia los creyentes se va a aumentar, se va a potenciar, queridos hermanos. Si tú crees que en este tiempo estás pasando necesidades, si en este tiempo tú crees que estás pasando problemas o dificultades, yo te pido que siempre ores a Dios, porque no es el tiempo ni el momento, para que Él te ayude a remediar todo lo que estás pasando. Porque cuando se venga esa señal, va a haber odio. Ni te van a echar a cuenta, te van a meterte a la cárcel, te van a acusar, te van a perseguir, como en los tiempos de Pablo, de manera cruel. Por eso yo te digo, hermano, que es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Es un tiempo donde nosotros debemos crecer espiritualmente para llevar todo el evangelio a todo el mundo. Porque cuando aparezca esta tercera señal, no va a haber muchas oportunidades, pero sí vas a estar bajo la presencia de Dios. Sigamos. Definitivamente, como dice el verso 12, que lo voy a leer ahora. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vuelvo a leer. Por haberse multiplicado el mal, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no va a ser un amor filial, sino va a ser el amor que tú tienes ante Dios, de esa creencia, de ese seguirlo, de ese darle amor. Se va a enfriar y te vas a caer, y lo que vas a hacer es que en vez de tener amor, vas a tener maldad y vas a tener apatía espiritual. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia si yo conozco todo lo que ya sé? No. El amor solamente es cuando a mí me dan y yo no correspondo. Estas cosas, hermanos, van a pasar. Por eso claramente la palabra de Dios dice que tu amor se va a enfriar, tu primer amor. Yo recuerdo que cuando acepté a Jesucristo, aquel día en una azotea de la iglesia que está entre Real y Zúmar, yo me metí a todo lugar para hacer lo que mi Dios quisiera que yo haga. Me puse a tocar puertas. Ese tiempo tocábamos puertas y dábamos un folleto. Hacíamos teatro para niños, para jóvenes, ministerio de alabanza, miércoles y jueves, sábado y domingo en la iglesia. Había amor. Es como tú te enamoras por primera vez, que quieres llamar de noche, quieres acompañarla, hablar hasta de lo que se te aparezca. Pero de pronto el amor cae, el amor se va y simplemente nos volvemos cristianos de domingo. Y estamos aquí sentados, porque no sé o no sabría decirles, porque Dios sabe cómo es cada uno de ustedes, cómo se manejarán en la semana, cuánto hablarán de Él, o cuánto de amor, de ese testimonio que te dio, manifestarás en ese tiempo. Y eso también es una señal, porque sí o sí el amor se va a enfriar y la maldad va a aparecer en tu corazón. Es por eso, queridos hermanos, que existen muchos ateos, porque se enfrían y pasa una situación desencadenante que dices: no, Dios es malo, para mí no existe, y te vuelves ateo. Pero recuerda, todo lo que hace Dios lo hace para bien, aunque no lo entiendas. Cuando vi la serie Chosen, ¿ya?
Jesús fue a resucitar a Lázaro, su amigo. Y es más, Jesús lloró. Pero al costado de él estaba Timoteo. Y la historia cuenta que en un altercado, en una trifulca, mataron a la novia de Timoteo. Perdón, Tomás. Disculpen, lapsus. Tomás. Y entonces, ¿cómo? O sea, fíjense el estado emocional de Tomás, viendo que Jesús pudo resucitar a su amigo y anteriormente él había resucitado a una niña, pero no resucitó a la novia de Tomás. ¿Cuál es la lógica? Si Jesús es todopoderoso, ¿cuál es la lógica ante esa situación? Tomás pudo haber tomado la decisión: me voy, te abandono, no te quiero seguir más, tú no puedes hacer milagros conmigo. Pero Tomás estaba ingresando a otro nivel espiritual. Y Dios quiere que tú ingreses a ese nivel espiritual de entender las cosas de Dios, aunque tú le pidas cosas y Él no te conceda, no te responda, porque Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, y Él tiene toda autoridad en la tierra. Porque, para ser ciertos, queridos hermanos, muchos venimos a la iglesia porque sabemos que Él nos puede dar algo. Y lógicamente, Él te dio salvación. Él te da bienestar emocional. Él te da bienestar espiritual porque ese espíritu está en ti. Pero muchas veces no te va a responder. No lo va a hacer. Pero es un tiempo que tú tienes que pensar y analizar que Dios es tu Padre y tu Padre sabe lo que es bueno para ti. Porque lo que tú crees que es bueno para ti, posiblemente para Dios no lo sea. Por eso muchas veces tus oraciones no son contestadas y Dios está en silencio. Pero cuando no contestes esas oraciones, no creas que Dios se ha apartado de ti y tampoco su amor se ha apartado de ti. Y por favor, reflexiona y piensa, y que en tu corazón no haya maldad. Y esa maldad no produzca apatía espiritual, no te apartes de Dios. Cuando esta iglesia comenzó, todo esto era lleno. Abajo estaba llenado todo. Pero ahora, ¿qué pasó en el tiempo? ¿Qué pasó? Es una pregunta que como cristianos tenemos que reflexionar día a día cuando abrimos la Biblia, cuando oramos con nuestro Padre. Sigamos. Como último punto en estas señales, se refiere que cuando Jesús venga a este tiempo, va a haber una señal muy grande. Y lo vamos a leer en el verso 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Otra vez voy a leer. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para ser ciertos, queridos hermanos, hay comunidades en la selva que todavía no tienen acceso ni contacto humano. Hay comunidades en el Medio Oriente, estamos hablando del Líbano, etcétera, que hay lugares que todavía no son contactados. Pero mediante esta evangelización mundial, ¿qué quiere decir? Si ellos un día escuchan el evangelio, es una señal que la venida de Jesucristo está cerca. Un día yo hablaba con un ingeniero de sistemas de una universidad muy conocida de Lima. Tengo amigos que conversamos y vemos estos asuntos. Algo así, bueno, somos algo así como los Illuminatis, pero cristianos, ¿no? Combinamos la ciencia con la fe, ¿ya? Y decía, ¿cómo se podría hacer para que todo el mundo en un solo día escuche el evangelio? Utilizando lo que son redes sociales, fibra óptica, utilizando los medios de comunicación satelital, todo eso. Y él me dijo, muy concreto, Roberto, nos vamos un rato a Silicon Valley, en Estados Unidos, donde está el centro de Facebook, todas las computadoras. Y lo que vamos a hacer un enlace global, ¿ya? Vamos a poner al mejor predicador al frente y vamos a hacer un enlace global, porque no solamente Facebook es Facebook, tiene Meta, tiene WhatsApp
y tiene un montón de redes sociales y también inteligencia artificial, disculpen, ¿ya? Y decía, entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a ir a ciertos lugares, entre comillas, no accesibles, y vamos a poner drones con parlantes, decía así. O sea, todo es un acento tecnológico. Entonces, a cierta hora y en cierto lugar, vamos a hacer una conexión global. El predicador habla y por toda esa red se llega a todo el mundo. Y en menos de una hora todo el mundo escuchó el evangelio. Imagínense, ¿eh? Eso es la propuesta de un ingeniero. Y si se llegara a dar, como dice el verso 14, que dice al final, entonces todo será predicado, el evangelio en el mundo será escuchado para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y me dijeron, sí se puede hacer, pero se necesitaría inversión de millones y millones de dólares. Hermanos, no esperemos todavía esa situación. Nuestra evangelización tiene que ser progresiva, como siempre les refiero, en nuestras comunidades, en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todo lugar. Porque parte de nuestra misión como cristianos es ir y hacer discípulos, que también está en el libro de Mateo. Porque si tú no tienes otra vez conciencia, querido hermano, de esa situación, técnicamente aquí estás, nada más. Voy a hacer un paralelismo, ¿ya? Un poquito cruel con el Estado, ¿ya? Es como las personas nombradas que solamente van en el Estado, cumplen su función y se van. Pero no hacen más allá de lo que tenemos que hacer. Porque Jesucristo nos enseña eso, que tú tienes que caminar una milla más, tienes que darlo más ante estas situaciones. Entonces, otra señal es que cuando haya una evangelización mundial, entonces vendrá el fin. Pero para eso falta, queridos hermanos. Por ejemplo, si de aquí sería genial, ¿no, pastor? Organizar, por ejemplo, un grupo de misioneros que nos vayamos a internarnos al fondo de la Merced, Chanchamayo, Pichanaki, al fondo, donde todavía no hay tribus no contactadas, por ejemplo. O nos vayamos a la Selva Virgen de Loreto, etcétera. Ya sería parte de un propósito. Pero todavía no es el fin. ¿Comprendido, hermanos? Amén, hermanos, disculpen. Amén. Entonces, no podemos dormir espiritualmente, queridos hermanos. No podemos quedarnos dormidos con la fe y la verdad que tenemos. Por favor, no lo podemos hacer. Martín Lutero entendió eso aquel tiempo cuando la Iglesia Católica se había apoderado de la gracia. ¿Y él qué hizo? Romper todos sus esquemas de formación fuertes aquel tiempo doctrinales y se volvió cristiano para evangelizar a todas sus comunidades netamente del ámbito católico. Él lo hizo. Es tiempo de predicar y vivir la verdad, queridos hermanos. Es el tiempo, pastor, búsquenlo, pastor, enséñeme cómo hago. Pastor, yo quiero que, bueno, el fin de semana tengo un almuerzo con mis familiares. ¿Cómo les puedo llevar la palabra de Dios? O pastor, sabes que tengo un grupo de amigos que de vez en cuando nos reunimos y me llaman y ellos están tomando. Pastor, ¿cómo puedo utilizar ese ambiente o esa situación para predicar desde la palabra de Dios? Necesitamos, queridos hermanos, buscar información con nuestro pastor para tener estrategias para llegar a estas personas. Muchas veces nosotros los psicólogos estamos confrontados con la fe. A veces, esto ya me ha pasado varias veces en el trabajo que tengo, entonces yo le digo gracias a Dios y todos me miran así. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un proceso de intervención grupal. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él está haciendo su obra. Y justamente el día de ayer una directora puso en un papelito, gracias a Dios por este taller, porque ahora me siento más tranquila. Porque Dios nos utiliza con lo que tenemos, queridos hermanos, con lo que somos. Pero si te falta, porque nos puede faltar, tenemos al pastor, tenemos a su esposa, tenemos a líderes que nos pueden dar la pauta para ir y hacer. Queridos hermanos, con bastante cariño, Dios no quiere ver cristianos sentados en estas sillas. Quiere que esta iglesia se llene
para que después vayan a predicar, y si Dios quiere que este edificio crezca, crezca más, y todas las sillas sigan llenándose hasta que un día se compre todo un estadio para la gloria de Dios y para que las personas escuchen ese mensaje. Pero si nosotros no hacemos nada, posiblemente dentro de un año solamente hagan 4, 3, y esos 3 van a ser yo, mi esposo y mi hijo, que va a estar sentado ahí. Pero no necesitamos ese desenlace. Tenemos que apoderarnos de lo que nos dice Dios para salir a las naciones. No podemos dormir espiritualmente, ya despierta. Las señales están ahí, despierta, actúa, dirígete. Porque es tiempo de predicar y vivir la verdad que libera, la verdad que te hace libre, feliz, sonriente ante todo lo que vas pasando. Conclusión. Bueno, estoy en el tiempo. Conclusión. Primera conclusión y llamado, porque aquí yo quiero que desde este día tomes decisiones. Lo que te estoy hablando no quiero que se quede contigo mismo, sino que decidas. Porque la decisión que tú tomes de este día va a ser trascendental para tu futuro y para el futuro de las personas que tú conoces. Porque ya basta, queridos hermanos, de ser cristianos de domingo. Ahora tenemos que actuar, ponernos en acción. Primero, vive velando y orando. Mateo 24:42. ¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Una vez más, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Queridos hermanos, vela y ora. Sé como aquella persona que estaba con su lamparita, viendo el camino, guiándose por el camino. Porque de nada te sirve guardar toda tu verdad para ti mismo cuando tenemos un mundo lleno de necesidad, donde las personas mueren, no solamente físicamente, sino emocionalmente, mueren. Pero Jesucristo ha venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, vive velando y orando. Ora en todo tiempo, en cada momento, en cada circunstancia. Ora. ¿Te sientes mal espiritualmente? Ora. ¿Te sientes emocionalmente? Ora. ¿Te ha abandonado tu familia? Ora. ¿Tu hijo te trata mal? Ora. ¿Sientes que la vida no tiene sentido? Ora. ¿Te has peleado con tu pareja? Ora. La oración te va a ayudar más que ir a un psicólogo. Amén. Siguiente. Santifícate cada día. Hebreos 12:14. A ver, ¿qué nos dice? Hebreos 12:14. Si lo encuentras primero, lo lees, por favor, en voz alta. Hebreos 12:14. A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yo lo leo, ¿ya? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, pero nadie verá al Señor. Tú eres santo, eres apartado. Ahora yo te propongo que lo incrementes, que lo potencies, porque Dios te ha apartado con un propósito. Y este propósito se llama primeramente que Dios te escogió por amor. Lo siguiente, con un propósito de evangelizar, de hacer discípulos y proclamar el nombre del Señor. Dios por eso te ha santificado. Santifícate cada día. Y ojo, no te sientas mal si un día pecas, porque pecar todavía está dentro de nuestra naturaleza. Eres humano y humana. Pero que eso no te aparte, no te formes ideas en tu cabeza. No, es que ahora me metí un par de cervezas. No, porque el cristiano también lo hace. No, es que ya le engañé otra vez a mi esposa y estuve comunicando con otra mujer. Pensamientos intrusivos.
No le des la cabida a Satanás, porque Satanás te pone las cosas, pero al final quien decide eres tú. Tú decides. Y Dios te quiere santo, eso sí. Aunque estés de alguna manera faltándole, pero te quiere santo. No le des cabida a sus pensamientos, porque Dios te quiere santo, porque Dios te quiere con ese propósito en tu vida. Amén, hermanos. Siguiente. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a tiempo. Siempre van a haber ocasiones donde tú tienes que predicar. Como le digo, a veces se me sale. Yo estoy dando una asistencia técnica y de pronto ya dije, gloria a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te ama y... Uy, regreso. Pero ¿saben que Dios hace eso en tu vida porque tú eres cristiano y ves necesidad? Y Dios te quiere que tú prediques a tiempo y también fuera de tiempo. ¿Cuántas personas te han buscado con necesidades? ¿Cuántas personas te han buscado porque tienen situaciones no resueltas, desesperadas? Y muchas veces tú dices, no, ¿sabes que ahorita no? ¿Sabes que ahora no? No puedo, no, me encuentro cansado. Pero recuerda que Dios te enseñó a caminar una milla más. Caminar la milla adicional quiere decir que des lo mejor de ti, aunque estés cansado y agotado. O posiblemente con problemas. Porque no solamente es cansancio físico, también es un cansancio emocional o conflictos contigo mismo. Pero Dios sabe por qué te pone esa persona. Lo sabe. Entonces, predica a tiempo y también fuera de tiempo. Y por último, espera con gozo la venida de tu Señor. Ojo, Dios va a venir cuando Él decida venir. No es que voy a ver estas señales, ahora me ha enseñado Roberto, no sé, ahora voy a hacer match, no, esta cosa está pasando, seguro ya se viene la próxima semana. Ojo, solamente el Padre sabe. Pero espéralo con gozo. Pero hermano, ¿cómo voy a tener con gozo si vivo con problemas? No tengo trabajo. Me engaña mi esposo, mi esposa ya se fue. Tengo problemas judiciales. No sé de dónde voy a pagar las facturas en este mes. No sé, porque mis hijos cada vez se encuentran más desobedientes. No lo sé. ¿Sabes qué? Aunque tú no creas, Dios ya sabe todo eso de ti. Pero a veces en tu mente de humano, de persona, buscas cómo resolver problemas con tu cabeza, con tus procesos cognitivos, con tus estrategias de solución. Pero tenemos un Dios que todo lo resuelve. Recuerda, Pablo, estando en la cárcel, enfermo, se gozaba de su Señor, cantaba, se alegraba. Varios misioneros en este tiempo, estando en zona de conflicto, de emergencia, se gozan de su Señor. Y nosotros, Huancayo, tranquilo ya, porque la hora del crimen ha disminuido en Huancayo, aún buscamos cosas para ser felices, pero no nos enfocamos en nuestro Señor. Entonces yo te pido que vivas con gozo, porque tus problemas Dios se los sabe. Dios ya sabe lo que estás pasando en este momento, en este tiempo. Sabes por dónde estás sufriendo, cuáles son tus necesidades, qué es lo que hay en tu corazón. Pero más que quejarte, gózate. La hermosura alegra tu cara. La risa te hace feliz. Y yo no creo que tengamos un Dios arriba que te vea triste, que te vea pasando necesidades. Y si algún día Dios ve que está pasando muchas cosas contigo, Él te va a decirte ven. Y la muerte no es el final, sino es que es el principio de toda una vida eterna de gloria con Dios. Así es que todos vamos a morir algún día, todos. Pero yo deseo que hagas algo. Antes que mueras, tienes que dejar el testimonio de Cristo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros.
Y no que solamente pongan tu epitafio, no, a mi papito tal, a mi mamita tal. Personalmente, cuando muera algún día, yo quisiera que pongan fiel soldado de Cristo. Punto. Porque arriba estará recibiendo todas las bendiciones de mi Padre. Amén. Ponte de pie, porque vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy y vamos a hablar con nuestro Padre. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, porque le vamos a decir: amado Padre Celestial, nos reunimos hoy como tu iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, para darte la gloria, para buscar tu rostro y afirmarnos en la esperanza de tu regreso. Señor, recordamos las palabras de nuestro Salvador en el Monte de los Olivos, cuando los discípulos le preguntaron por las señales de su venida y del fin del mundo. Y tú, oh Cristo, amado Padre, hablaste con autoridad. Nos advertiste que vendrían falsos cristos y falsos profetas, que habrían guerras, rumores de guerras, hambre, pestes y terremotos. Nos dijiste que seríamos entregados a tribulación, que seríamos aborrecidos por tu causa, por tu nombre, y muchos tropezarían, se engañarían y se traicionarían los unos a otros. Nos hablaste que la maldad, Señor, se multiplicaría y del amor de muchos de nuestros hermanos se enfriaría, Señor. Pero también, Padre Santo, nos diste una promesa gloriosa. Nos dijiste que el que perseverare hasta el fin será salvo. Y que este evangelio, que tu evangelio del reino será predicado por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, Señor, vendría el fin. Oh Dios, Padre Santo, como iglesia y de manera individual te pedimos, haznos fieles, Señor, hasta el final. Danos un corazón vigilante, despierto y apasionado por tu presencia. Que no nos dejemos engañar, Señor, por doctrinas falsas, ni por los afanes de este mundo. Renueva en nosotros el fuego, Señor, del primer amor. Fortalece, Señor, a tus siervos que predican tu palabra. Sostén a los perseguidos por tu causa, Señor. Y avívanos como pueblo santo, apartado de ti. Jesucristo, Señor, que en medio de la oscuridad en estos tiempos, tu iglesia y cada uno de nosotros sea la luz y la sal en este tiempo, proclamando la esperanza del evangelio. Y esta tu iglesia, como esposa, esperará a su esposo, porque tu promesa es clara, Señor, en cada tiempo y en cada momento. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Oramos todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.